Buenas noches, hoy es un día de luto para la Argentina, producto de lo que ocurrió hoy por la mañana en la estación de Once. 49 argentinos murieron, son más de 674 los heridos. Es el segundo accidente en la línea Sarmiento en los últimos 5 meses. El anterior, ustedes lo recordarán, fue en septiembre del año pasado, 11 muertos, 234 heridos. Algo está pasando en el Sarmiento, algo está pasando en el transporte público en Argentina, algo está pasando con ese concesionario. Estaremos tratando acá de arrojar un poco de luz en un día muy oscuro para todos nosotros, a pesar de la tristeza, del dolor y también seguramente de la bronca que sentimos todos los que estamos acá haciendo el programa y ustedes en sus casas. Vamos a tratar de arrojar un poco de luz en un día tan oscuro como hoy. Vamos a arrancar con los testimonios, vamos a reconstruir lo que ocurrió hoy a la mañana a las 8:32 en la estación de Once del ferrocarril Sarmiento a través de sus víctimas. Los relatos son tremendos de lo que ocurrió en Once. Reitero que en esa concesión, en la línea Sarmiento, que esa concesión que pertenece a la empresa TVA de la familia Cirigliano. Después vamos a contar un poquito la historia de la familia Cirigliano, que comenzó con un colectivo, después una línea, como una empresa de colectivos termina teniendo la concesión de tren, una de las más importantes. Y el antecedente, hay un montón de antecedentes que después lo vamos a repasar con Mariano Hamilton, de accidentes en la línea Sarmiento. El último accidente que hicimos aquí, también una cobertura, fue en septiembre del año pasado, con 11 muertos y 228 heridos. O sea, ya hay demasiados llamados de atención como para que las autoridades federales, de quien depende el transporte público de ferrocarril, tomen cuenta de lo que está pasando con el transporte público en general en Argentina, el tren en particular, y TVA y el Sarmiento en particular. Ya son demasiadas las víctimas. Arrancamos como, Mariano. Bueno, es difícil, ¿no? Hablar de... Este es un tren que yo tengo muy conocido porque yo soy de San Antonio de Padua y viajé toda mi vida en este ferrocarril. Siempre fue una porquería, siempre fue malo, incluso cuando estaba en manos del Estado, pero ahora la situación del tren es deplorable. O sea, si en aquel momento era malo, ahora es 10 veces peor de lo que era en aquel momento. Cuando uno entiende que cuando se privatizaron era para darle un salto de calidad. Yo quiero decir nada más que en el Sarmiento, las últimas estadísticas registradas que hay son entre el 96 y el 2004, se produjeron 1.198 accidentes, 363 heridos, 818 muertos. Entre el 96 y el 2004. Estas son estadísticas de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. No es que las en esos muertos hay que desagregar las personas que se suicidan, que también para pero hay muchos muertos que tienen que ver con estos accidentes. Sí, pero es anecdótico. Lo que digo es, cuando ocurren este tipo de tragedias, esto es a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha ocurrido, cuando hay una tragedia de esta magnitud, de estas características, es cuando fallan todas las redes de contención, todas. Es decir, acá hay una responsabilidad ciudadana, acá hay una responsabilidad privada y acá hay una responsabilidad estatal. O sea, nadie puede correrse y todos se tienen que hacer cargo. A ver, Schiavi no manejaba el tren, lo tengo claro, pero tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que tiene el Estado de no haber controlado qué se hacía con toda la inmensa cantidad de plata que se le daba al grupo Cirigliano en subsidios y para mantenimiento de vías. No es posible que este tren tiene vías que son... los trenes son de los 60, las vías son de los 70. Del 27 son las vías... Y la señalización es de la década del 70. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Yo recuerdo que en el 2006 le dieron 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Estamos hablando de 400 millones de dólares para hacer 25 vagones de doble piso. 4 se hicieron. ¿Qué pasó con el resto de la plata? Insistamos que la empresa TVA de la familia Cirigliano tiene la concesión del ferrocarril Sarmiento desde el 25 de mayo del año 95, cuando se producen las privatizaciones durante el menemismo. Después... Esa concesión sigue con los diferentes gobiernos, desde la Rúa, con Duhalde tienen los subsidios y con el kirchnerismo persisten los subsidios. Que el subsidio es, para decir de una manera, el negocio perfecto. ¿Por qué? Porque te financian el costo operativo de la empresa y la ganancia. O sea, para decir de una manera, cualquiera es empresario si te subsidia el Estado. Y el tema es lo siguiente, ¿el Estado está controlando correctamente hacia dónde va el dinero de los subsidios? Porque, por ejemplo, una de las cuestiones básicas es la seguridad ferroviaria. Y insisto sobre este tema, en septiembre del año pasado un accidente, 11 muertos. Febrero del 2012, 49 muertos. A ver, el problema me parece que no es que el Estado no controle, el Estado controla. La CNRT elaboró cientos de informes sobre los incumplimientos de la empresa TVA respecto de lo que comprometió a hacer la empresa.
La Auditoría General de la Nación hizo informes en base a esos informes de la CNRT y dictaminó que había incumplimientos reiterados en la realización de obras, sobre todo en el material rodante, que es el que tiene la responsabilidad la empresa, porque las vías o de las vías debe ocuparse el Estado Nacional. El Estado no cumplió, sacarle la concesión. El problema es que no se hizo nada con esa información. Entonces el Estado no cumplió. Porque si vos controlás y decís esto está mal y después no haces nada... Claramente. Me parece que la complicidad está dada en que, sabiendo lo que pasó, no se evitó que esto ocurriera, por ejemplo, modificando la concesión que hoy tiene este Grupo Plaza, este grupo sirigliano, que entre otras cosas también administra y lucra con líneas de colectivos del Grupo Plaza. Y Metrovías. Y Metrovías, bueno, además controlan lo que se denomina la UGOFE, que es una unidad de gestión operativa de ferrocarriles, que se creó cuando otra empresa tuvo problemas con un ferrocarril, se la sacaron a la concesión y se le dieron a la UGOFE. El porcentaje mayoritario del paquete de esa UGOFE la tiene también el Grupo Sirigliano. O sea, es un negocio del cual nadie puede mirar para otro lado. Yo pensaba que hay como tantos factores que se combinan justamente para que suceda una cosa así, ¿no? Por un lado existe la fatalidad y la tragedia, pero por supuesto que hay responsabilidad, hay corrupción, hay desidia, hay negligencia. Pero tampoco está bien que uno también fácilmente caiga en pensar en quién es el responsable, no, y pensar en un tipo. Claro que hay personas concretas con nombre y apellido que son responsables, que van a tener que hacerse responsables e ir presos. Pero a veces hay como tantos factores estructurales, ¿no? Que eso es lo que hay que combatir, porque hay que cambiar las políticas públicas hacia el transporte. Pregunto, la profundización del modelo, estamos hablando de un proceso histórico que para mí es el mejor de los últimos 50 años, lo digo públicamente, y con la misma convicción que digo, que este gobierno que reformó la Corte Suprema, la asignación universal, el matrimonio igualitario, las relaciones internacionales con América Latina y un montón de logros, ¿por qué no avanza con esa misma convicción este gobierno? ¿Por qué no avanza con esta misma convicción en el transporte público y en el ferrocarril en particular? Evidentemente hay algo ahí que no se está haciendo. Ahí me parece que no se está profundizando el modelo. Y vos fijate, Julia, que dos cuestiones que tienen que ver. Una, la muerte de Mariano Ferreira con los trabajadores tercerizados. Y otra, la tragedia de septiembre, que no me quiero olvidar la tragedia de septiembre. Insisto en mencionarla, porque los muertos de septiembre también tienen que contar ahora. La tragedia de septiembre y la de febrero ahora. ¿Cuántos más muertos necesitamos? Porque además tenemos que pensar que el transporte público es concretamente algo que usan los laburantes. Entonces, un gobierno de corte popular, como yo también considero que es tiene que tener como prioridad una política de transporte diferente a la que está teniendo ahora. Y si te fijas en el entramado de los trenes, también es clasista, porque el Mitre, que es el que va a zona norte, es el que está mejor. El Roca, que pasa por Adrogué, por lo menos lo electrificaron. Y el Sarmiento, que es zona oeste, perdón, que es el que menos gente rica, pudiente usa, es el más abandonado. Y la gente de Castelar, que sería la única zona de toda zona oeste que es más o menos rica, tiene un tren que va directamente de Castelar a Edo hacia Puerto Madero. Entonces eso, y en eso tomo lo que dicen ustedes, estoy absolutamente de acuerdo, no podemos no exigirle al gobierno que tenga una política más proactiva respecto de los laburantes, porque si no lo hace el kirchnerismo no lo va a hacer nadie. Entonces nosotros tenemos que exigirlo como comunicadores y como actores políticos. Yo también me considero un actor político y exijo y pido por favor de que esto se cambie, porque no puede ser que solo se subsidie. También tiene que haber un mayor compromiso de parte del Estado para con estos ciudadanos que son, en el fondo, los que nosotros tenemos que cuidar. Es decir, la gente que más lo necesita. Sí, no, quería agregar que, como decía Mariano al comienzo, y tiene que ver con esto que decía Matías, ¿quiénes usan esos trenes? Que este tipo de accidentes pone en evidencia las condiciones de seguridad vial, pero el servicio es pésimo para los laburantes, para la gente que viaja todos los días, es pésimo el servicio, y eso hay que decirlo. Digo, no se pone tan en evidencia cuando suceden este tipo de cosas, pero hay que decirlo, y eso también hay que hacia la calidad de vida de la gente. Claro. Como pasa con el resto del transporte público, eso se puede extender. También los trabajadores del subte están alertando sobre las condiciones de seguridad del subte. Cualquier persona que utiliza el subte sabe, yo lo utilizo el subte no con mucha frecuencia, pero cada tanto uso el subte y te das cuenta que quizás las condiciones de seguridad no son las ideales. Y cuando hablas con los trabajadores también te alertan sobre eso. Las condiciones son pésimas, pero lo que no es pésimo es el negocio. Y yo creo que si uno dice, ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué hay negocio de por medio? El año pasado toda la empresa TVA recibió subsidios para todas las líneas de transporte que controla por 55 millones de mangos mensuales. Subsidios que el Estado le pagó, que todos los argentinos le pagamos. Y facturó en paralelo
223 millones de dólares por tarifa directa. Y además gran parte de las concesiones, vamos a dar el micrófono por favor a Mauro, así se puede escuchar y los televidentes pueden escuchar. Grandes de las empresas, por ejemplo, el caso de Ferrovía, el caso Rollo, que también tienen concesionadas otras redes viales, tiene además empresas, una se llama EMEPA, por ejemplo, el caso de Ferrovías, o Ferroindustrial Rollo, en el caso de Rollo, en el caso del grupo Cirigliano se llama Enfer, que se dedican, ¿saben a qué se dedican básicamente? Se dedican a reparar los vagones. Entonces son sus propios, es el doble negocio. Cobran por dos ventanillas. Cobran por las dos ventanillas, le cobran al Estado por reparar los mismos vagones que el Estado le dio en concesión. Un negocio harto sospechado, digamos. Y lamentablemente ahí no hubo profundización del modelo, digamos. Me parece que es una cuestión pendiente.